explicaré caudal y cómo se aplica en las integrales. Caudal en dinámica de fluidos, caudal es la cantidad de normalmente se identifica con el flujo de volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. Menos frecuente se identifica con el flujo máximo masa que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. Si la velocidad del flujo no es uniforme o si el área no es plana, el flujo debe de aplicarse con una integral. En la física en la ingeniería, o sea, la integral, caudal es la cantidad de flujos que circula por unidad de tiempo en determinado sistema o elemento. Se expresa en la unidad de volumen dividida por la unidad de tiempo, o sea, metros sobre segundos. En el caso de cuencas o de ríos, se aplica en la física. Eso fue lo de caudal. Buen día, yo les voy a explicar sobre la definición de gasto, cantidad o volumen de fluido que pasa a través de un conducto y el tiempo que tarda en fluir. Puede calcularse también si se considera la velocidad que lleva el líquido y se conoce el área de la sección transversal de la tubería. La otra definición que les voy a dar es de distancia recorrida. La distancia recorrida puede definirse como el espacio recorrido. En este sentido, cuando un objeto móvil realiza su trayectoria, lo hace recorriendo un espacio. Como tal, la distancia recorrida será pues el total del espacio recorrido expresado en unidades de longitud, fundamentalmente el metro. Distancia también puede hacer referencia a la diferencia que se reconoce entre unas cosas y otras. Bueno, ese fue las dos definiciones que les voy a dar y gracias. Hola, buenas tardes. Yo les seguiré explicando lo de la distancia recorrida. Por ejemplo, la distancia se refiere a un espacio que se recorre con un objeto con su movimiento. Es la cantidad movida. También se dice que es la suma de las distancias recorridas, por ser una medida de longitud. La distancia se expresa en unidades de metros sobre segundos, de acuerdo al sistema internacional de medidas. Al expresar la distancia, por ser una cantidad escalar, basta con mencionar la longitud y la unidad. Por ejemplo, imaginémonos que comenzamos a caminar siguiendo la trayectoria de 8 metros al norte y 12 metros al este y finalmente 8 metros al sur. Luego del recorrido, la distancia total recorrida será de 28 metros. El número 28 representa la longitud de distancia recorrida, por decirlo así. Como distancia se denomina el espacio que hay entre dos cosas. Puede tratarse de sucesos en el tiempo. Por otro lado, la expresión a distancia se refiere a aquellas actividades que se pueden realizar valiéndose de las telecomunicaciones, como el internet, el correo electrónico, postales o teléfono, entre otras. Bueno, eso fue acerca de distancia recorrida. Gracias. De igual manera, a mí me tocó hablar sobre la velocidad. Al hablar sobre la velocidad, nos podemos obligar a referir sobre una magnitud física vectorial que se puede reflejar en el espacio recorrido de un cuerpo en unidad de tiempo. El metro sobre segundo es una unidad del sistema internacional. Entonces, para encontrar la distancia recorrida de un objeto, es importante conocer la velocidad y recurrir al cálculo integral. Eso quiere decir que se debe calcular el área bajo la curva, que representa dependencia a la velocidad respecto al tiempo. E igual, el problema de la integración es recíproco al problema de derivación y viceversa. Entonces, al integrar la función velocidad, se debe calcular la distancia. Entonces, al derivar la función de la distancia, se debe de calcular la velocidad.
Eso quiere decir que el problema se va a hacer viceversa. Entonces la aceleración es la pendiente a la curva de la velocidad. Eso define como aceleración a la magnitud vectorial, que nos indica el ritmo o tasa con el que aumenta y disminuye la velocidad de un móvil, o sea, un automóvil, en función del tiempo. Sus dimensiones de longitud, de peso al cuadrado y como unidades, según el sistema internacional, se utiliza metros sobre segundos al cuadrado. Un objeto no puede seguir una trayectoria curva a menos de que ésta sufra una cierta aceleración, ya que si ésta no existe, su movimiento sería un rectilíneo. Asimismo, el que un objeto incremente y disminuya su velocidad implica necesariamente la presencia de una aceleración, ya sea positiva si acelera o negativa si frena. No debe confundirse la aceleración con la velocidad, puesto que, aunque son conceptos estrechamente relacionados, pueden ser distintos. Mientras la velocidad indica la variación de la posición de un cuerpo respecto al tiempo, la aceleración puede mostrar la variación de dicha velocidad. Además, no han de compartir forzosamente ni dirección ni sentido. Entonces, la aceleración instantáneamente representa como la pendiente de la recta tangente de la curva representación de velocidad igual a tiempo. El problema que nos tocó explicar es el siguiente, el que tiene que ver o hacerse mediante una integral. El ejercicio trata acerca de una moto que cuando arranca lleva un movimiento uniformemente acelerado, en el que la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, tenemos que calcular dos cosas. Inciso A, calcular la velocidad al cabo de 30 segundos. E inciso B, calcular el espacio o distancia que habrá recorrido precisamente en esos 30 segundos. Bueno, para resolver el primer inciso, vamos a poner la integral y vamos a poner de 0 a 30, porque precisamente los 30 son el tiempo en el que llegó. Luego ponemos lo que tiene que ver con esto, que serían 2 de x es igual a la integral de 2x. Y volvemos a poner lo mismo, a 30 y 0. Esto sería igual a 2. Y empezamos a sustituir. En primero sustituimos la x con el 30. ¿Ok? Y luego la fórmula dice que se le resta. Y volvemos a poner otra vez 2. Y sustituimos x ahora por el valor de 0. Al hacer las operaciones matemáticas nos va a dar un número de 60. Y como estamos calculando velocidad, entonces sería metros sobre segundos. Entonces esta sería la velocidad en la que va la moto al cabo de esos 30 segundos. Para resolver el primer inciso A, que era calcular la velocidad, sabemos que la aceleración es igual a 2 metros por segundo cuadrado y el tiempo es igual a 30 segundos. Entonces lo que hacemos para graficar pues fue trazar las dos rectas en el que la y es igual a la velocidad y la x es igual al tiempo. Entonces sabemos que esta velocidad es uniformemente acelerado, por lo que esta va a ir recta. Entonces colocamos el número 2 y de aquí empezamos a hacer la línea hasta llegar al número 30, que pues serían el tiempo en el que habrá llegado. Entonces todo esto, al calcularlo con la integral, pues nos da la respuesta de 60 metros por segundos. He aquí la respuesta. Para encontrar el inciso B, vamos a usar la misma integral, que va de 0 a 30, que vamos a usar la misma función que nos dio, que son 2x. Ahora vamos a integrar, que nos va a dar 2x al cuadrado entre 2. Y ahora vamos a sustituir. Y como estos dos números son iguales, se van a cancelar los dos. Y esto es igual a... y x al cuadrado es igual, lo sustituimos y
X es igual a 30 y como está al cuadrado lo vamos a poner al cuadrado. Esto nos va a dar 900 metros, que es el resultado de distancia. Para el inciso B tenemos que hacer otra gráfica, donde va a ser, esta línea va a ser de velocidad en metros sobre segundos y la otra va a ser en tiempo, que es igual a segundos. Como nuestra velocidad fue de 60 metros sobre segundo en total, nuestra recta va a ir subiendo poco a poco hasta llegar al tiempo estimado, que son 30. Entonces la distancia recorrida en total van a ser 900 metros en total.